Bien, ahí se aprecia, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, la semana anterior ya habíamos avanzado sobre los aspectos también relacionados al lenguaje, solamente para retomar lo que ya habíamos visto. Bueno, hay enfoques que necesariamente la psicología, cuando estudia los aspectos del desarrollo del lenguaje en lo que es la infancia, la niñez, la adolescencia, adopta, ¿no?, el modelo, también los referentes a nivel de la lingüística, a nivel de las neurociencias y a nivel también sociológico, ¿no? Decíamos de que también el lenguaje, y ahí hay un elemento que ustedes van a encontrar mucho en la literatura, ¿no? A veces el lenguaje se le cataloga como una capacidad cognitiva, ¿no? Una capacidad cognitiva, cuando en realidad es una cualidad psíquica transversal a todo proceso psíquico, ¿no? Porque a través del lenguaje, por ejemplo, es cierto, expresamos nuestros conocimientos, y ahí estaría lo cognitivo, pero también a través del lenguaje expresamos afecto, nuestro mundo emocional, y también a través del lenguaje expresamos nuestro mundo motivacional, nuestra voluntad. Es por ello que el lenguaje podría ser catalogado no como una cualidad o una habilidad cognitiva, ¿no?, sino como una cualidad transversal a toda la actividad psíquica y obviamente un elemento importante para la formación de la conciencia, ¿no? Entonces hablamos un poquito también del lenguaje, eso es lo que se llama a veces, o se suele antropomorfizar cuando se habla del lenguaje de los animales. Si bien nadie puede, digamos, negar que en la escala evolutiva hay ciertas especies, quizás como los mamíferos que vemos en la pantalla, que han alcanzado un nivel de desarrollo neuronal destacable, pero digamos, eso aún no lo posibilita de haber creado un código, ¿no?, un código, y de ese código ser transmisible cultural e históricamente, ¿no? Pues ahí hay una diferencia. Hablamos también de las bases biológicas del lenguaje, y esas bases biológicas también estaban en función a investigaciones que en diversas etapas, tanto de la neurología o lo que ahora se llama neurociencias, se viene enfatizando, ¿no? Yo les mencionaba que muchas veces, durante un buen tiempo, sobre todo más o menos década del 60, 70 y 80, hasta 90 por lo menos, había, digamos, esta noción que se había avanzado de la especialización hemisférica, ¿no? Es decir, cada hemisferio, ¿no?, cada hemisferio, llámese el hemisferio izquierdo, que vemos aquí en esta imagen, ¿no?, hemisferio izquierdo, como también el hemisferio derecho, ¿no? Cada hemisferio había alcanzado lo que se denominaba como especialización hemisférica, ¿no?
especialización en diferente. Es decir, cada uno de ellos estaba vinculado a ciertas funciones neuropsicológicas, y eso se podía demostrar cuando había algún daño o alguna lesión, ¿no? Daño o alguna lesión. Pero bueno, ahora también ya con los últimos avances de la neurociencia, más bien se menciona que todo el cerebro, ¿no? Todo el cerebro es un cerebro lingüístico, ¿no? Es un cerebro semiótico. Es decir, las redes que sustentan la acción del lenguaje, ya sea verbal o no verbal, digamos, ya involucra de manera más global, más total, un conjunto de áreas, no solamente, como se decía, ¿no? De repente, el área motora del lenguaje se encuentra en la corteza motora del lóbulo frontal, ¿no? Ahí está. O el área comprensiva del lenguaje se encuentra en el área asociativa parietal del hemisferio izquierdo, ¿no? Del hemisferio izquierdo. Entonces, bueno, eso definitivamente sí, hay allí redes neuronales que están involucradas, y se ha visto, por ejemplo, que en personas que han sufrido ya deterioros o lesiones en esas áreas, hacen lo que se llama la afasia, ¿no? La afasia, que puede ser una afasia motora cuando la persona comprende lo que tú le dices, pero no puede articular adecuadamente la palabra, ¿no? Una afasia motora, ¿no? O puede ser una afasia también a nivel comprensivo, es decir, la persona, digamos, no puede entender lo que tú le quieres comunicar, ¿no? Pero sí puede articular palabras, ¿no? Entonces son elementos que ya van dando, definitivamente, pero ya se ve que en cuanto nosotros realizamos una actividad de comunicarnos verbal, como también no verbalmente, digamos, hay la participación, digamos, ya en red, ¿no? De distintas zonas, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un elemento que también veíamos. Vemos también el aparato fonador, el elemento. Hablamos también de cómo, en el caso de Piaget, un elemento importante para la constitución del lenguaje era ya cuando se origina en el infante, más o menos a los 2 años, la función simbólica, ¿no? Es decir, la función de representar la realidad a través de la palabra, a través del dibujo, a través de repente, la imitación, ¿no? También el enfoque informacional justamente va a concebir que, digamos, el lenguaje es un elemento importante para lo que es la estructuración psíquica, porque justamente ahí viene un elemento importante, ¿no? ¿Por qué ahora hay bastante atención en cuanto a lo que es, de repente, los problemas del lenguaje que a veces algunos niños presentan, ¿no? Porque hay ya evidencia que el lenguaje como cualidad transversal posibilita una mayor madurez de los otros procesos, ¿no? Los procesos intelectuales, los procesos afectivos, los procesos también de intencionalidad, ¿no? Entonces, por eso es importante ver cómo, según este enfoque, hablamos ya, por ejemplo, del habla personal, ¿no? Y ahí, justo leía las anamnesis que ustedes van presentando, y, por ejemplo, podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es el habla personal del niño o niña que estamos, de repente, conociendo su historia, ¿no? ¿Cómo es su habla personal? Claro, ahí en el instrumento, en el informe, se va a hablar sobre el lenguaje, ¿no? Sobre el lenguaje. Pero, digamos, nosotros ya podemos también percatarnos, a partir de la información que nos pueda dar la madre o el informante, o a través de la interacción con el mismo niño o niña,
también ya las particularidades de su habla personal. Es una habla personal rica a nivel léxico, es una habla personal que, digamos, estructura bien, digamos, los mensajes que quiere dar. Es un habla personal que de repente, en términos prácticos, le posibilita comunicar lo que sabe o lo que no sabe, o comunicar también sus afectos, o comunicar sus intenciones. Utiliza ya el lenguaje también para poder regularse en términos también personales. Entonces, todos estos elementos me hacen ver que también los niños o niñas que cada uno de ustedes están viendo tienen un habla personal, ¿no? Han constituido esos elementos, ¿no? Y a nivel de, podríamos hablar desde la psicología cognitiva, se plantea, por ejemplo, que las primeras emisiones lingüísticas de los niños parecen expresar las relaciones semánticas, es decir, de significado, que perciben a su alrededor, y no relaciones sintácticas, ¿no? De carácter innato, ¿no? Esto un poco para ver que, de repente, en pocas palabras, digamos, primero vamos, como se dice, al sentido de la palabra, más que a la forma, ¿no? Más que la forma. Las relaciones semánticas reflejan la percepción y la comprensión de ciertas relaciones entre las entidades y las acciones que están presentes en el entorno del niño, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, ya al bebé empieza a repetir la palabra leche o la palabra teta, por ejemplo, obviamente esa palabra está reflejando, digamos, en ese momento, digamos, primero la percepción que tiene en relación a ciertos objetos o a ciertas experiencias que está viviendo el infante con la palabra teta, por ejemplo, ¿no? Pero conforme también se sigue desarrollando, esa comprensión también se va ya extrapolando, ¿no? Por ejemplo, cómo comprender que para hacer un dulce se usa leche, por ejemplo, ¿no? O cómo comprender que en un momento se descubre, ya sea porque el adulto le dice, o porque lo ve de repente en algún libro, o en alguna imagen, o en algún nivel audiovisual, de que la leche viene de las vacas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso va poco a poco, digamos, estructurando más pues, esa relación semántica, ¿no? Y por lo tanto, dicha percepción y el subsecuente desarrollo de la comprensión de esas relaciones son producto del funcionamiento cognitivo humano, ¿no? Es decir, claro, esta teoría va a suponer de que ¿no? Existen ya estructuras cognitivas que permiten la comprensión del mundo, ¿no? Eso, bueno, puede ser un poco polémico, porque otros dirían más bien, existen estructuras cognitivas porque ha habido niveles de vínculo social, ¿no? Y por lo tanto, las emisiones lingüísticas, es decir, las palabras que los niños emiten, reflejan el conocimiento de relaciones entre las entidades y las acciones que forman el mundo social del niño, ¿no? Ya el enfoque sociocultural, más bien, digamos, Vygotsky va a tener, digamos, una visión muy distinta, ¿no? En la cual, por ejemplo, primero, que el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje y el pensamiento no están divorciados, ¿no? Son dos entidades, más bien, íntimamente ligadas, ¿no? Y a la vez ambos son dependientes, ¿no? De la cuestión cultural, social, ¿no? Y por lo tanto, él habla de esa unidad, ¿no? La unidad pensamiento y lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje permite el desarrollo del pensamiento. Este proceso se logra mediante la interacción social, en la cual el niño va interiorizando los símbolos verbales en forma de palabras. Ahora, mediante este proceso de interiorización, ¿no? Eso es muy importante, poco a poco logrará sus primeras frases, ¿no? Poco a poco.
pero de forma simultánea empleará estas palabras y frases para exteriorizar su lenguaje interno, es decir, su pensamiento, ¿no? Es decir, digamos, un elemento clave, por eso se decía, para, digamos, la madurez de los procesos psíquicos en general, es cómo se va logrando este proceso ya de interiorización y de significatividad en cuanto al lenguaje, ¿no? Y por ello, un elemento también importante es cuando ya el lenguaje se hace interno, ¿no? ¿No? El lenguaje interno. Es el lenguaje que, no sé, mientras nosotros a veces viajamos en un transporte público de un punto a otro, estamos sentados o estamos parados, pero digamos internamente estamos generando un conjunto de ideas, ¿no? Un conjunto de mensajes internos. Eso de repente ya nosotros es como que también algo así como que si nos habláramos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos. Ahora, esto en el infante va a haber un momento, un punto en la cual ya aparece, ¿no? El lenguaje interno. Muchos de ustedes habrán observado que a veces cuando todavía los infantes, de repente menores de 6 años, juegan, todavía, y si juegan solos, todavía necesitan verbalizar cuando hacen acciones de juego, ¿no? Cosa muy distinta de repente ya en un momento del desarrollo, en la cual ya el infante o el niño ya no necesita verbalizar la acción, ¿no? Sino que la acción la sigue realizando, pero mediante la guía y la orientación de un lenguaje interno, ¿no? Entonces ahí se ve justamente lo que planteó Alexander Luria, que fue uno quien trabajó, ¿no? Con Vygotsky, ¿no? Trabajó con Vygotsky, y luego él continuó también ya los planteamientos vygotskianos, y justamente él va a proponer, ¿no? Que el lenguaje tiene un fin de regular, ¿no? De regular la actividad de las personas, ¿no? La actividad. Es decir, debemos llevar al niño a que la palabra del adulto, solamente la palabra, sea un elemento importante de regulación de su actividad, ¿no? De su actividad. Entonces, ese es un elemento que se destaca aquí, ¿no? Y se habla, por ejemplo, ya del desarrollo del lenguaje. Hablamos de repente de dos momentos, la etapa prenatal, en la cual se van configurando las áreas cerebrales asociadas al lenguaje. Aquí sí ha habido una polémica, ¿no? Porque el lingüista, muy famoso él, ¿no? Noam Chomsky, ¿no? Noam Chomsky, va a plantear más bien que el lenguaje, ¿no? Nosotros ya nacemos, ¿no? Chomsky va a proponer que nosotros, independientemente del idioma que hablemos, ¿no? O que nuestros padres hablan, nosotros ya nacemos con un dispositivo universal del lenguaje, ¿no? ¿No? Eso lo plantea Chomsky, ¿no? Por lo tanto, de seguro, eso implicaría que ese dispositivo universal del lenguaje se constituye en esta etapa prenatal, ¿no? ¿No? Y luego, cuando ya tú naces, ¿no? Cuando tú naces, ya ese dispositivo universal del lenguaje se activa según la lengua materna con la cual te van a socializar, ¿no? Si naciste en un medio anglosajón, bueno, será el inglés, ¿no? Si naciste en un medio germano, será el alemán, ¿no? Si naciste en un medio latino, puede ser el español, puede ser el italiano, puede ser el portugués, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eso fue un planteamiento, ¿no? Propuesto por Chomsky, ¿no? Y, digamos, y a partir del nacimiento ya se da el proceso de interacción, ¿no? De interacción a nivel social
e interiorización de los símbolos y los códigos verbales y lingüísticos, ¿no? Entonces ahí tenemos ya las etapas. Hay una etapa prelingüística, podemos decir, ¿no? Prelingüística, antes de, ¿no? Y luego ya una etapa que podemos hablar de las primeras palabras y una etapa ya lingüística, ¿no? Una etapa lingüística. Entonces estas etapas ya van marcando ciertos hitos que son importantes considerar, en la cual, por ejemplo, desde el nacimiento hasta el primer año de vida, ¿no? Primer año de vida, ¿no? Y ahí hay que ver, ¿no? A veces, cómo veo que de repente la mayor cantidad de entrevistas que ustedes están haciendo en sus anamnesis son a mamás, ¿no? Las mamás son las que están dando la información, ¿no? Y es importante ver cómo la madre va tomando también, o recuerda de repente, cómo fue la constitución progresiva del lenguaje hasta que ya dio la primera palabra, quizás, ¿no? Y ahí, por ejemplo, obviamente el llanto, la risa, los arrullos, los balbuceos, los sonidos que expresan ciertas consonantes o ciertas vocales, van a aparecer, ¿no? Entonces, aparece ese elemento, ¿no? Luego tenemos ya ahí también del discurso prelingüístico, y ahí vemos ya inclusive por meses, más o menos, algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, 3 meses me dicen, ¿no? Juega con sonidos prelingüísticos, ¿no? Los llamados gorgoritos, los gorjeos, ¿no? 5 a 6 meses emite sonidos consonánticos, ¿no? 9 meses se comunica con gestos y juega con gestos también, ¿no? 9 a 10 meses imita sonidos, inicia a entender el no y su nombre, que es un elemento importante, que contribuye también a la construcción de su identidad. El no va a construir también a su conciencia de aquello que, digamos, por un lado, el adulto no le puede dar, como también de aquello que él ya no le agrada, ¿no? Y también ya de 10 a 12 meses más o menos, se plantea ya la emisión de las primeras palabras, ¿no? Entonces, a los 9 meses los gestos sociales son una forma de comunicar sus estados emocionales, y caso a los 12 meses sus primeras palabras pueden ser solo sílabos, ¿no? 1 año a 2 años, debido a la interacción social, los infantes van interiorizando sonidos característicos del lenguaje de su cultura, de su idioma, y ante ello emplearán ya algunas palabras, demostrando algún entendimiento de la gramática, algún elemento ya de entonación, ¿no? Algún elemento de pronunciación y ritmo, ¿no? Son elementos, son detalles del lenguaje, ¿no? Con qué entonación dice mamá, ¿no? Y en qué circunstancia, ¿no? Cómo pronuncia mamá, ¿no? Cuál es el ritmo, la cadencia que le da cuando dice la palabra papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un momento en el cual también ya poco a poco se va a ir incrementando el vocabulario, ¿no? Entonces, más o menos, algunas acciones que podamos ver: de 12 a 18 meses, palabras simples. 13 meses, ya va comprendiendo la función simbólica de los nombres, ya emplea gestos más complejos, también emplea gestos simbólicos, hace uso de holofrases, una palabra que puede tener un significado para varias cosas, dice sus primeras oraciones de 2 palabras, lo que llaman lenguaje telegráfico, y más o menos de 16 a 24 meses emplea nuevas palabras, ¿no? Emplea nuevas palabras. Entonces, este aspecto, pero los gestos simbólicos, ¿no? Gestos que ya no son involuntarios, sino gestos que están denotando, de repente puede ser cólera, puede ser de repente sorpresa, puede ser de repente tristeza. Son elementos que ya involucran alegría también, que ya, digamos, expresan un estado más consciente de la actividad psíquica del infante, ¿no?
Y lo que le decía, ¿no? La holofrase, es decir, una palabra, y ahí cuando veíamos el tema del apego, ¿no? A veces la madre, por el vínculo que tiene, o la cuidadora o cuidador, puede entender que en determinado momento la palabra aba, que para el niño es agua, ¿no? Agua, podría significar varias cosas, ¿no? Mamá, deseo agua, mira mamá, una botella de agua, ¿no? Ese es el aspecto de la holofrase, ¿no? Y quizás las madres que pasan más tiempo con sus bebés son más sensibles ya a reconocer ya el sentido que le pueda estar dando el niño, ¿no? Y el lenguaje telegráfico ya es el lenguaje que une dos palabras para comunicar también una idea, una intención, un pensamiento, ¿no? Son ya el lenguaje telegráfico. Y ya más o menos a los 3 años a más, ya podemos encontrar que ya el repertorio, no solamente léxico, semántico, sino también pragmático del infante se amplía mucho más, ¿no? Se amplía mucho más y esto posibilita que ya también su comunicación con el adulto sea mucho, mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja. Entonces, y a los 30 meses, más o menos se dice, ¿no? Casi diariamente aprende nuevas palabras, ¿no? También a los 36 meses llega a decir más de 1000 palabras, 80% son ininteligibles, comete pocos errores sintácticos y su dominio de la gramática se aproxima al del habla informal de un adulto, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿no? Ya. Para esto sí les pediría, por favor, voy a poner el caso, repito. Voy a poner, y por favor, hacen la captura de pantalla. ¿Les parece? El caso. Ok, profesor. ¿Ya? Hacen la captura de pantalla. Bien. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo. Ya, adelante. Matías, el caso 1. Matías es un infante de 2 años. Su madre, de 27 años, está preocupada porque no habla. Sí entiende lo que dice, pero no se aprecia la emisión de palabra alguna. Matías es un infante de temperamento tranquilo. Es activo en los juegos que realiza. Participa en las actividades cotidianas de la casa. Vive con su papá y mamá, padres primerizos y los abuelos maternos. Su padre joven ingeniero civil, sale temprano y regresa por las noches. Generalmente no es muy locuaz. Su madre ha retomado estudios en una universidad particular. Lleva pocos cursos. Tiene un temperamento más reactivo y de ansiedad. La abuela es docente de un colegio público secundario en Comas, mientras que el abuelo es docente jubilado, pero se concentra en sus tareas de estudio. Recientemente ha publicado un libro. Esta pandemia comenzó cuando Matías tenía 9 meses.
Su interacción con otros niños ha sido reducida. Entonces, por favor, hacen la captura de pantalla del caso. ¿Ya lo hicieron? Sí, profesor, lo voy a compartir al grupo también por si acaso. Ya, muy bien. Gracias. Ya, entonces, y ahora lo que vamos a hacer por grupos es, a ver, tres recomendaciones para los adultos que rodean a Matías, ¿no? Tenemos ahí a la mamá, al papá, al abuelo y a la abuela. Tres recomendaciones para los adultos. Ese sería el trabajo. No sé si ante ello hay alguna consulta. ¿Ya? Entonces, el trabajo va a consistir que en los grupos que se formen se va a realizar tres recomendaciones para los adultos que rodean a Matías, que tiene 2 años, ¿no? Muy bien. Bien, entonces hemos más o menos analizado este caso, ¿no? de Matías. Bueno, definitivamente, eh, digamos, de repente, primero, para diferenciarlo de otros casos, es que estamos ante una familia, digamos, estable, si bien el hecho de ser padres primerizos supone, ¿no?, demandas y exigencias, más aún si éstas se conjugan con las obligaciones laborales, los estudios, la misma dinámica y trabajo que hay que hacer en casa. Entonces, obviamente, pues hay una situación de proceso en la cual esta pareja está viviendo, ¿no? Pero, digamos, si nosotros nos colocaríamos un momento en el mundo de Matías, es un mundo que tiene adultos atentos a él, ¿no? ¿No? Quizás con ciertas también singularidades de personalidad, tanto de la madre, tanto del padre, o de la abuela, ¿no? Ahora, ese es un elemento también a veces importante, que de repente ya lo plantearía ahora, que habría que también agregarlo, ¿no? Este caso yo lo vi hace más o menos como casi 2 meses atrás, y justamente esa era la consulta, ¿no? ¿Debe ir o no una terapia de lenguaje, ¿no? ¿No? ¿Debe o no debe hacer una terapia de lenguaje? Entonces, un elemento importante que está en el caso es que, digamos, entiende, ¿no? Ante la comunicación del adulto, observando a Matías cuando a veces participa, por ejemplo, en los momentos en los cuales ya sea la abuela, el abuelo, o alguien de la casa está en la cocina, y entonces participa, ¿no? No es un niño que se aísla, ¿no? Es un niño más bien que interactúa y entiende y comprende, claro, obviamente dentro de un nivel, pues, de comunicación para su edad, ¿no? Puede entender un conjunto de consignas cortas de parte del adulto, ¿no? Entonces, el tema pasa aquí por una cuestión, digamos, ya de el lenguaje articulado, ¿no? El lenguaje a través de la palabra.
Sí, adelante, Luis. No se escucha, por favor. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. Allá. Profe, en este caso que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, estamos observando que el niño pues está en un ambiente familiar en el cual pues prácticamente no le toman atención, ¿no? Pero quería hacer una pregunta. ¿El niño en este caso podría tener un problema a nivel del área de Wernicke o de Broca? Una fascia, podría ser. Claro, justamente a eso iba, ¿no? Como decía, ya contando otros detalles más del caso, como se decía, primero, ¿no? Es el primer nieto de los abuelos, ¿no? Tanto de los abuelos maternos y paternos. Dos, el padre es también hijo único, ha sido o es hijo único, ¿no? Y bueno, para los abuelos de parte paterna, es también su primer nieto, ¿no? Ahora, entonces, eso, digamos, ya, y también el lugar donde viven, es un lugar, como ustedes saben, en muchas zonas de Lima, y bueno, en este caso Comas, cuando la gente ha construido su casa, a veces no ha tomado en cuenta ciertos parámetros constructivos, ¿no? De repente, por ejemplo, a veces, cuál es el ancho, digamos, adecuado de las puertas, digamos, de repente los pasadizos, en fin, ¿no? Pero cuando uno va a esa casa, uno encuentra como que ciertas construcciones o la forma como está construido, para un niño sería peligroso, digamos, estar explorando ese ambiente, ¿no? Porque hay escaleras, hay pasadizos con, de repente, paredes, o lo que se llama de repente media paredes muy bajas, ¿no? Y que pueden generar un peligro, ¿no? Entonces, eso ha implicado de repente de parte de los adultos que están con Matías, digamos, a un tanto, entre comillas, de repente ¿cómo se diría? A ver, a hacerle más fácil la vida, ¿no? Y eso puede involucrar que, digamos, ya Matías no sienta necesidad, digamos, de emitir palabra, porque ya los adultos están pendientes de él, ¿no? Están pendientes de él, ¿no? Que no se vaya a caer, que no se vaya a ensuciar, que este lugar puede estar. Entonces, eso es un elemento que, digamos, se nota, por ejemplo, ¿no? Se nota en el vínculo o en la interacción, ¿no? Y como le decía, no es que tampoco, no es que no le presten atención, ¿no? Sino que también definitivamente está en un medio adulto, y bueno, los adultos también tienen su propia dinámica. Pude observar, ¿no? Cuando fui a la casa, bueno, que la abuela sí interactúa bastante con él, bastante, la abuela, como se dice, bastante cariñosa, inclusive hasta un poco más, ya por el mismo hecho de haber tenido la experiencia materna, digamos, podría ser hasta un poco más cariñosa o expresiva que la madre, ¿no? Que la madre, ¿no? Entonces, y eso conlleva también a veces que el niño se apegue también a ella, ¿no? No significa que no se apegue a la mamá, pero sí también hay un apego significativo con la abuela, ¿no? El abuelo también, digamos, veo que realiza, eh, digamos, actividades con el infante, quizás no necesariamente juegos, ¿no? No necesariamente juegos, más a modo de conversaciones, más a modo de hacer cosas,
y he visto particularmente vinculado mucho al tema de la cocina, cuando se prepara un alimento y, por ejemplo, se tiene que picar tal cosa o hacer tal, de repente sacar las hojas para, no sé, si vamos a licuar espinaca y albahaca para hacer tallarín verde, entonces hay que sacar las hojitas, ¿no? De la albahaca, de la espinaca, y en esas cositas participa el niño, por ejemplo, ¿no? Lo hacen participar. Entonces, yo aprecio más que todo aquí, y ahí justamente era el punto, digamos, me parece que en ese caso no podríamos hablar de una afasia, porque bueno, primero en el historial de este niño no ha habido ningún problema durante el embarazo, ¿no? Que ya nos haga al menos una presunción, no sé, que al nacer de repente haya tenido alguna asfixia, ¿no? De repente al nacer, ¿no? Complicaciones que conllevaron a que el pequeño al nacer pierda por algunos segundos de repente el oxígeno. No hay ninguna evidencia, fue un parto normal, ¿no? Parto normal, y no hubo mayor complicación tanto en la etapa de prenatal como también postnatal, ¿no? Entonces, de haber una presunción de afasia, que es una cuestión un poquito más, no habría los elementos, ¿no? No habría los elementos, ni tampoco ha habido alguna caída, algo así que conlleve a que haya habido una lesión significativa, pues, de áreas o de pérdida, ¿no? De redes neuronales en esta zona, ¿no? Entonces, me parece que por ahí todavía no va la presunción diagnóstica, ¿no? Creo que la presunción va más que todo en lo que ya algunos grupos han enfatizado, el tema de la interacción, ¿no? El tema de la interacción. El tema de, digamos, dar estrategias a la madre para tener de repente una actitud un poquito más calmada, ¿no? Un poco menos ansiosa, y eso también, como ustedes habrán visto en el video, a veces eso se puede imitar, ¿no? El infante está muy activo, digamos, procesando también lo que los modelos le dan como conductas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, y aquí obviamente hay varios aspectos, ¿no? El padre tiene que trabajar porque, bueno, digamos, por un lado, tiene que mantener una familia, tiene que ver también ya próximamente se quieren mudar del lugar donde están actualmente, tener también un espacio propio, entonces hay que generar una economía. La esposa, digamos, debe también, digamos, culminar sus estudios. Ella ya había culminado un estudio técnico en un instituto, pero ahora ha entrado a estudiar arquitectura en una universidad. Entonces, claro, justamente esos niveles a veces de demandas de realización, justamente a veces también chocan con las demandas de desarrollo de Matías en este caso, ¿no? Entonces me parece que la idea, en tanto Matías mantenga el espacio, el lugar, es decir, el microsistema donde está, puedan los adultos que están a su alrededor tener de repente estrategias más homogéneas de interacción, estrategias más homogéneas de poder conversar y suscitarle la necesidad de poder comunicarse a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra. Y otro elemento más que también podría ser como una cuestión a veces temperamental, ¿no? Aquí hay que ver. Su padre también, si uno retrocede un poquito más, también tuvo esa situación, ¿no? Como dice, su padre no es muy locuaz, ¿no? Y eso puede ser también un aspecto hasta temperamental, ¿no? Que se puede haber heredado, pero definitivamente con ya todos los aspectos de orientación que se pueden dar, sí se puede
digamos, revertir eso o, digamos, redireccionar, ¿no? Ahora, un grupo también mencionó el tema de una consejería, ¿no? Justamente ahí, si bien el pediatra hace una evaluación más médica, obviamente también un pediatra tiene una formación pues, en cuanto al desarrollo de los niños, pero de repente su mirada es más médica, más orgánica, ¿no? Entonces, definitivamente, no a modo de repente de una terapia, pero sí a modo de que los padres reciban de repente estrategias, ¿no? De interacción, de mayor vinculación para desarrollar el lenguaje, o si no, también las capacidades de, en este caso, de Matías, ¿no? Sí, adelante, Sócrates. Sí, profe, buenas noches ante todos, compañeros. Pero al parecer, profesor, aquí hay un tema también de sobreprotección que tiene el niño, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque si el niño señala algo y lo alcanzas, no le estás generando que el niño se desenvuelva, se desarrolle, que se esfuerce, ¿no? En de repente pronunciar algunas palabras. Por ejemplo, quiere una manzana y él señala y la mamá, los abuelos lo alcanzan la manzana. Entonces, ¿qué necesidad tiene él de pronunciar alguna palabra, ¿no? Creo que el tema pasa por ahí. Hay una sobreprotección, sí, pues un sobrecuidado que tiene el niño, el menor. Sí, y como le decía, ese sobrecuidado puede verse a que uno, las condiciones ambientales, ¿no? De repente hay mucho riesgo, se vaya a caer, se vaya a accidentar. Dos, familiares cercanos donde viven, crían animales de corral, ¿no? De corral, llámese patos, gallinas, pavos, cuyes. Y bueno, también ese de que no se vaya a contagiar, ¿no? De alguna enfermedad a partir de contacto con animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Entonces, pueden llevar, y justo como le decía un grupo, me parecía bien lo que decía un grupo sobre este tema de la consejería, ¿no? Es decir, los padres de repente requerirían ya elementos un poco más puntuales en relación a esa interacción, de generar ambientes seguros también de exploración para Matías, y que los adultos, que obviamente son adultos ocupados, ¿no? Son adultos ocupados, pero también puedan, digamos, tener una mayor actitud o mayor disposición a que de repente cuando Matías trate de, como dice Sócrates, ¿no? De pedir algo, solicitar algo, lo apoyen o lo incentiven en cuanto a su comunicación más verbal que gestual, ¿no? Que gestual, ¿no? Entonces son esos elementos que nos podrían ayudar. Muy bien. Alguien decía, por ejemplo, un elemento, por ejemplo, que decía es, bueno, en este caso no se da, pero en algunos casos sí se da, es eliminar el chupón, que sería algo así como un elemento que puede estar más bien contraviniendo, ¿no? Contraviniendo ya la posibilidad de una articulación o una ejercitación articulatoria mayor, ¿no? En el infante, ¿no? Otro aspecto que también es importante es escucharlo con entusiasmo e interés, ¿no? Y aquí volvemos al punto de la semana 9. El infante, estamos hablando de 2 años, digamos, la dinámica de desarrollo psíquico está, digamos, es predominante la parte afectiva. Entonces, cuando tú lo escuchas con entusiasmo e interés, eso involucra que todo tú como adulto, todo tu cuerpo, toda tu gestualidad facial, todos tus movimientos de tus brazos, manos, tu cuerpo, expresa ese entusiasmo, ¿no? Expresa ese interés.
Y ese es el elemento que detecta el infante, ¿no? Detecta ese elemento, ¿no? Va asociando que cada vez que él requiere ser escuchado, obtiene, digamos, ese tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante que, digamos, es como, digamos, poner los cimientos afectivos para el lenguaje, para esos aspectos que ustedes hablaban de confianza, seguridad, por ejemplo, ¿no? Y también otros dicen, léale algo todos los días, ¿no? Como un elemento que también, digamos, permita ya escuchar un lenguaje más estructurado, escuchar también una composición de palabras y frases que denotan un sentido, un mensaje, es muy importante, ¿no? También, como allá varios grupos han dicho, no hables como tu hijo, ¿no? No trates de repetir las formas que, digamos, producto de su desarrollo, habla tu hijo o tu hija, ¿no? Más bien, trata de hablarle de forma, digamos, no tan rápida tampoco, no tan rápida, al menos pausada y por eso, ¿no? También bien articulada, ¿no? Las palabras, ¿no? De tal forma que cuando tú articulas las palabras, el infante también capta los movimientos de tus labios, ¿no? Capta ello, ¿no? Y eso va a ser un elemento, como hemos visto en los videos de investigación, un elemento de imitación muy importante, ¿no? Y también dar respuesta completa a sus preguntas, no lo dejes con respuestas, digamos, incompletas, ¿no? Respuestas que de repente, no, si bien de repente no es que ya te comprenda todo la respuesta, pero al menos le queda un sentido de que fue escuchado, de que se le dio otros elementos, inclusive hasta se le dio nuevas palabras, por ejemplo, ¿no? También otro elemento es hablen de lo que están haciendo, ¿no? Eso es si el abuelo, la abuela, el papá o la mamá interactúan en juegos, interactúan en actividades cotidianas como puede ser el baño, la ducha, de repente la cocina, la hora de las comidas, ¿no? Digamos, verbalizar lo que se está haciendo, ¿no? Eso es un elemento que también ya es importante. Y también ayudarlo a que aprenda nuevas palabras y nuevos sonidos, ¿no? Nuevos sonidos. Esos son algunos elementos que también podríamos apuntalar. Y más o menos ya desde los 2 años a 6 años, ya vemos un desarrollo léxico mayor, y esto inclusive lo podemos ver aquí, ¿no? En algunos estudios reportan cómo se da esta especie de progresión geométrica, ¿no? Progresión geométrica en cuanto a las palabras en el infante, ¿no? Podemos decir que se puede empezar ya con 10 meses con una palabra, pero ya, digamos, a los 6 años tendrá 2.562 palabras, ¿no? Entonces son elementos, ¿no? Que, digamos, posibilitan ya este nivel de mayor enriquecimiento léxico, ¿no? También el aspecto del desarrollo sintáctico, que ya también sus comunicaciones van atendiendo los aspectos gramaticales del idioma, ¿no? Que obviamente también depende mucho de cómo habla el adulto, ¿no? Como habla el adulto, habla también el niño, ¿no? Como también construye, digamos, sus expresiones el adulto, también esa construcción va a influir en las construcciones gramaticales, pues, del infante, ¿no? Y, digamos, ahí, digamos, ya el uso de las formas regulares, el uso de los plurales, el uso de repente ya de oraciones con más de 5 palabras, ya también con giros a nivel de negación, interrogación, o también ya de orden, ¿no? A nivel imperativo. Todavía hay dificultad todavía para el dominio de oraciones pasivas,
E incluso ya, bueno, la interrogación también es un elemento que ya va apareciendo, ¿no? Y justamente eso que hablábamos, ¿no? Este paso del lenguaje externo, ¿no? El lenguaje que se comunica con los otros, del lenguaje egocéntrico, de ese lenguaje que acompaña la acción del infante mientras de repente está jugando, mientras está bañando, inclusive a veces cuando come, como que está hablando, ¿no? El infante, ¿no? El lenguaje para sí, ¿no? Y para un momento ya arribar al lenguaje interno, ¿no? Es decir, ya el habla se transforma en una actividad interiorizada y que permite también ya manejar la compleja actividad psíquica que se está construyendo, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante, el tema del lenguaje interno, ¿no? Y cómo esto ya demanda entender el sentido de las palabras, de las oraciones, de las comunicaciones que va recibiendo el infante, ¿no? Y ya en la niñez de los 7 a 11 años, obviamente ya el desarrollo cognitivo, un mayor desarrollo cognitivo en el niño, un mayor desarrollo social, involucra inevitablemente pues que el vocabulario aumente, también los dominios de las habilidades de lectura y escritura van a ser dominadas. Obviamente aquí hay una presión de la sociedad, de la cultura, porque ahora al niño se le exige, digamos, que no solamente lea, sino arribe a niveles de comprensión en la cual denote que ha comprendido lo que ha leído, e inclusive no solamente comprendido, ¿no? Sino que también puede producir el texto, ¿no? Ya actualmente, como se enseñaba antes lenguaje, no se enseña así, ¿no? El curso de comunicación integral que llevan los niños en primaria es un curso muy vinculado básicamente a desarrollar competencias, ¿no? Competencias en cuanto comunicativas, ¿no? Y cuando hablamos de competencias comunicativas es, digamos, ya más amplio, ¿no? Involucra no solamente el leer, no solamente el comprender, sino también inclusive el producir, ¿no? No sé si alguien tiene niños en primaria, pero ya, por ejemplo, los niños, por ejemplo, tienen que exponer. Por ejemplo, los niños tienen que hacer cuentos, ¿no? Y a veces, sobre todo en los primeros graditos, como que el cuento que han producido, que van ellos produciendo, va luego en casa, ¿no? ¿No? En casa se llevan el cuento que van produciendo, ¿no? Entonces ya la exigencia de habilidades comunicativas es mayor durante la primaria, ¿no? Y inclusive si esto ya digamos, lo relacionamos con aspectos de poesía, teatro, cuento, por ejemplo, ya digamos, las demandas cognitivas van a ser mayores, ¿no? Bueno, yo vengo de una formación en la cual era muy fuerte, por ejemplo, era muy fuerte la cuestión de que lo que tú redactas tiene que estar correctamente escrito, ¿no? En términos de respetar las reglas gramaticales, por ejemplo, ¿no? Cosa que ahora, si uno ve, digamos, el programa o la currícula de comunicación integral en primaria, si bien eso no es que se haya dejado de lado del todo, pero ahora inciden más en el desarrollo de habilidades comunicativas, ¿no? En el desarrollo de una lectura más amplia, ¿no? Más amplia. A veces no solamente se leen textos, ¿no? Se pueden también leer gráficos. Se puede hacer lectura también del sentido, del mensaje, por ejemplo, de una fotografía, de una pintura, ¿no? Y son elementos que ahora han entrado, digamos, en la escolaridad, ¿no? Y es justamente
no sé cuántos, si tienen ustedes, son padres de niños de primaria, cuántas veces han tenido que preparar a sus hijos para que expongan, por ejemplo, ¿no? Para que expongan. O de repente tiene que hacer, no sé, la gastronomía del departamento de Huancavelica, ¿no? Y describir un plato típico de la región Huancavelica, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, a ver, el cuy, por ejemplo, ¿no? El cuy al estilo huancabelicano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también ya supone otras habilidades más, ¿no? Entonces, eso es un elemento que, digamos, ahora son exigidos, ¿no? También ya la sintaxis empleada por los niños es cada vez más compleja, se comprenden ya las formas sintácticas de la voz pasiva, ya empieza a emplear metáforas y analogías, y obviamente, si hablamos ya de repente la educación en primaria, en cuanto a lo que es comunicación y lenguaje, tiene que ver mucho con la pragmática, ¿no? Ya el uso del lenguaje para poder también resolver problemas, ¿no? Y creo que a veces algunos niños, en todo este tiempo, a veces pueden desenvolverse más, a veces mejor. Muchos niños se desenvuelven bien en público, ¿no? En público. No es como antes, de repente, que, digamos, era más difícil, ¿no? Digamos, este tipo de exigencias de hablar en público, ¿no? Entonces, ahora sí, se entrena más a los niños, ¿no? Se entrena más a los niños en esas ya habilidades más prácticas. Y obviamente también, pues, el desarrollo del lenguaje tiene, pues, elementos tanto de la maduración del cerebro, pero también del papel de los padres y los cuidadores como elementos claves para garantizar un habla adecuada, ¿no? Pues son elementos que también están presentes, ¿no? Muy bien, entonces hemos estado avanzando sobre ya la formación de una personalidad en un contexto también social y cultural específico, ¿no? Leyendo sus anamnesis, ¿no? Veía que también, digamos, ya ustedes van adentrándose justamente a esa dinámica muy particular, ¿no? Por ejemplo, cómo a partir del vínculo papá y mamá, veo que varios casos son madres solteras, por ejemplo, o madres que, digamos, han hecho ya un segundo vínculo con otra pareja y con un nuevo hijo, por ejemplo, y eso obviamente también ya establece una dinámica particular, ¿no? Para el desarrollo del niño o la niña que estamos explorando. Entonces, hemos visto ya la etapa prenatal, el desarrollo afectivo, en la infancia y también lo que ha sido a nivel de la niñez, y queríamos enfatizar sobre todo este aspecto, ¿no? Este aspecto de que en, en, en la infancia, justamente, se va a dar la formación del temperamento, pero reestructurado con la experiencia sociocultural. Nacemos todos con un temperamento, pero este va a ser reestructurado por la experiencia que vamos a tener, ¿no? En vida, ¿no? Creo que ahí hay un caso, por ejemplo, veo que en las historias que ustedes están narrando, caso de niños prematuros, por ejemplo, ¿no? Niños prematuros. Niños que han nacido con condiciones de vulnerabilidad bastante críticas, ¿no? Felizmente salieron y pudieron ya desarrollarse, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cuando han nacido,
han nacido también con condiciones biológicas que ha sido necesario poner atención, y eso ya ha dependido del cuidado, ha dependido de la nutrición, ha dependido de los niveles de estimulación, ¿no? Es decir, toda la experiencia sociocultural se ha usado para poder, digamos, dar cuenta de las necesidades que pueda tener este niño prematuro, por ejemplo, ¿no? En el caso de la niñez, veíamos que ya se configuran sentimientos más estables, hay un mejor control emocional, hay también la posibilidad de comprender racionalmente los afectos. Ese es otro elemento muy importante, cómo comprender racionalmente los afectos. Y también ya conforme avanza y ya se acerca más a la pubertad, hay una pérdida de la espontaneidad emocional, ¿no? Esos niños que son a veces muy afectuosos o son muy expansivos cuando juegan, luego eso ya se va haciendo menos expansivo, y ya porque van teniendo la experiencia también del mundo privado, ¿no? ¿No? Del mundo privado. Muy bien. Y también vimos, digamos, con el desarrollo cognitivo, ¿no? ¿No? En el caso del desarrollo cognitivo, hemos visto este tránsito, ¿no? Este tránsito que justamente Piaget lo dijo así, ¿no? El tránsito de lo ilógico a lo lógico, ¿no? Es decir, cómo se inicia la inteligencia sensorio-motriz sobre la base de los esquemas reflejos, sin ninguna representación de la realidad, y cómo de repente cuando se llega a las operaciones concretas, ya tenemos un niño que puede tener, digamos, ya un nivel de actuación, digamos, en función de su medio, de su realidad, ya con el uso de elementos más racionales, ¿no? Entonces tenemos ahí el desarrollo psicomotriz, el desarrollo de esquemas sensoriales y motores, la imitación diferida. Ustedes habrán visto en esas investigaciones que hemos ido planteando en lenguaje qué importante es, qué valor tiene, ¿no? La inteligencia preoperacional, que para Piaget tiene como base la función simbólica, es decir, la capacidad del infante de representar el mundo, y eso obviamente ya va a implicar la constitución del pensamiento, pero un pensamiento egocéntrico, ¿no? Y en el caso de la inteligencia de operaciones concretas, tenemos el pensamiento reversible, es decir, el pensamiento que domina el aspecto doble de una operación, ¿no? Todos sabemos que los números están en forma ascendente, ¿no? Dentro del conjunto de los números naturales, por ejemplo, ¿no? Están en forma ascendente. Pero también los números naturales se les puede denominar de forma descendente, ¿no? Y justamente eso ya involucra el dominio cognitivo que tiene el niño del aspecto doble de la operación, ¿no? Lo mismo, ¿no? Algo que se suma con la resta se puede volver a su estado inicial, ¿no? Algo que se multiplica con la división también se puede volver a su estado inicial, ¿no? Prácticamente las operaciones aritméticas involucran que el niño domine ya ese aspecto doble de la operación, ya sea suma, resta o multiplicación, división, ¿no? Un pensamiento concreto, un pensamiento que necesita apoyo de la realidad vía objetos, vía imágenes, vía dibujos, para tener una comprensión, ¿no? Las nociones de conservación diversa y la noción de número, ¿no? Y también hemos visto ahora el desarrollo del lenguaje, y en la cual vemos que hay condiciones madurativas que se van gestando en la etapa prenatal, ¿no? Condiciones madurativas también a nivel del aparato fonador, ¿no? Recuerden que también cuando nacemos, nuestro aparato fonador todavía no está del todo formado. Nuestras cuerdas vocales todavía no están
digamos, en el lugar donde debiera estar para producir el sonido que produce la articulación de las palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces son elementos, fíjense, que también hay que ver, ¿no? Como decía alguien hace un rato, cómo está el aparato fonador de ese niño que de repente no está hablando, ¿no? Son varios elementos que hay que mencionar ahí, ¿no? Y hablamos aquí de un periodo prelingüístico, ¿no? Llantos, arrullos, balbuceos, sonidos que imitan el lenguaje, antes de imitar o antes de decir su primera palabra, ¿no? Y luego también ya tenemos intencionalidades comunicativas y luego ya el nivel de lingüístico, ¿no? Cómo se va, digamos ya, no solamente se incrementa la cantidad de palabras, no solamente se incrementa el sentido diverso de las palabras, sino que también ahora la construcción de la comunicación se hace más compleja, ¿no? Podemos ver que ya en un momento adquiere capacidades de conversar. Es decir, ya con un niño de 3, 4 años puedes mantener una conversación, ¿no? Y eso es un elemento muy importante que denota justamente el grado de madurez que ha alcanzado, ¿no? Y también cómo se avanza, lo que le decía hace un rato, ¿no? De ese lenguaje egocéntrico que acompaña la acción mientras el niño hace algo, y luego ya se convierte en lenguaje interiorizado, ¿no? Interiorizado. Y obviamente ya en la niñez, pues, se hace más complejo con el aprendizaje de las reglas gramaticales, las exigencias de producción y creatividad lingüística, que también son bastante exigentes por parte de la escuela, y también ya en énfasis en un lenguaje más narrativo, ¿no? Vía argumentos, vía inferencias, vía resúmenes, vía exposiciones, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bien, ahí se ve, por favor. Sí se ve, profe. Ya, muy bien. Otro elemento también importante, creo que este eje, creo que no está en la anamnesis, ¿no? Sobre el aspecto moral del desarrollo. No, No está, creo, ¿no? No está, no, me parece. profesor. Ahora, obviamente, las investigaciones que se han hecho, bueno, las investigaciones iniciales a nivel de desarrollo moral parten con Piaget, ¿no? Pero ya en la actualidad también se han venido tratando de dar cuenta de cómo así el infante, los niños, hacen el aprendizaje de valores, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje del respeto, el aprendizaje de la verdad, el aprendizaje de la cooperación, la solidaridad, el aprendizaje de la empatía, es decir, de ser sensible ante, de repente, la situación de otra persona, de otro niño o niña, o de otro adulto. Es decir, todo eso ha configurado que, bueno, eso ya no es un conocimiento, ¿no? Sino también cómo el niño, el infante, aprende una estimativa, ¿no? Es decir, como decía un filósofo, es decir, las cosas no solamente son, las cosas no solamente son, sino también las cosas valen, ¿no? Las cosas valen. Y, por ejemplo, cómo transmitimos de repente que nuestros hijos e hijas sean cuidadosos, por ejemplo, ¿no? Cómo transmitimos de repente que estos niños o niñas se manejen con honestidad, por ejemplo, ¿no? Con honestidad. Entonces son elementos
o que se comporten bien, ¿no? Es decir, esa palabra que usamos mucho, ¿no? Tienes que portarte bien, ¿no? Ahora, ¿qué significa portarte bien, ¿no? Sería interesante ver eso, ¿no? ¿Qué significado? Portarse bien, ¿qué sería? Bueno, generalmente puede significar que cumplir las normas que propone el adulto, ¿no? Pero el portarse bien, ¿en qué situación, no? De repente tú me has explicado portarme bien en la casa, ¿no? Pero no me has dicho cómo portarme bien, de repente, si vamos al centro comercial, ¿no? O si vamos al mercado, o si vamos al parque, por ejemplo, ¿no? Entonces son cuestiones que parecieran muy aparentemente sobreentendidas, pero que están presentes en la dinámica de formación del infante y del niño, ¿no? Los padres definitivamente tienen valores, principios, convicciones morales, orientan que también sus niños y niñas se comporten de una manera y no de otra, ¿cierto? Y justamente eso tiene que ver cómo esos aspectos se van a ir configurando en el desarrollo del infante y de la niñez, ¿no? Esto lo vamos a ver luego. Y justamente tiene que ver con este elemento, los estudios, tanto, bueno, en filosofía, de lo que es la ética, que ya es un estudio que va hacia los fundamentos de la moral, es decir, la moral o las distintas formas morales que existen en el planeta Tierra. Hay distintas formas morales, por ejemplo, en función a la religión, ¿no? Una cosa es la moral cristiana, y otra cosa es la moral budista, otra cosa es la moral islámica, y así, ¿no? Entonces la idea en la ética, como ya reflexión filosófica, es decir, cuáles son los fundamentos en que, digamos, se centra la moral de estas distintas religiones, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay una moral científica, ¿no? Se supone que los científicos también, frente a su accionar, tienen un conjunto de elementos que, digamos, orientan su accionar, ¿no? Su accionar. Y así, ¿no? En la política, bueno, a pesar de toda esta complejidad y a veces, como se dice, cada día más bien los políticos nos decepcionan más bien de su moral, pero bueno, en la moral también hay una política, ¿no? Perdón, en la política también hay una moral. ¿Cómo es la moral cuando se establece la lucha por el poder, ¿no? ¿Será como dijo hace más de 500 años Maquiavelo, es decir, el fin justifica los medios? ¿Será esa moral que todavía sigue predominando para el acceso o el dominio del poder político, por ejemplo? Entonces, y así, ¿no? Entonces, la ética reflexión filosófica, como reflexión filosófica, trata de ir justamente a una comprensión, digamos, de los fundamentos de la moral, ¿no? Y en cambio ya la moral involucra ya las prácticas, las normas, ya la manera de cómo las personas realizan determinados valores, pero no solamente en la teoría, ¿no? Sino en la práctica, por ejemplo, ¿no? Ya en la práctica. Entonces hablamos ya del ejercicio moral, ¿no? De la práctica moral, ¿no? Claro, muchas personas a veces se dicen muy creyentes, pero a veces su práctica como personas, a veces no necesariamente se atiene en base a los principios o preceptos de su confesión religiosa, por ejemplo, ¿no? Y a eso a veces conlleva un problema de doble moral o un problema de disonancia, como diría, digamos, los estudios que se han hecho de disonancia cognitiva, ¿no? Entonces son elementos que, digamos, están presentes, ¿no? Muy bien. Entonces, eso un poquito para avanzar hasta ahí. Hemos visto, claro, el tema de la ética, ¿no? La ética filosófica como una disciplina que trata de ir, digamos, al fundamento
de la moral, al fundamento de los valores, al fundamento del accionar humano, ¿no? El accionar humano. ¿Por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento, ¿no? Y la moral ya son un conjunto de prescripciones cambiantes, porque también la moral no es que se haya mantenido en el tiempo, está en constante modificación, ¿no? Está en constante modificación. Y bueno, hay enfoques también concernientes a cómo se ve el tema moral desde el psicoanálisis, esta siempre lucha, ¿no? Entre una fuerza que sintetiza lo moral, que era el superyo, con los deseos o los placeres del ello, por ejemplo, ¿no? La teoría del aprendizaje social, que enfatiza de cómo en el ambiente hay modelos que prácticamente son claves para, digamos, la conducta moral de aquellos que lo observan, por ejemplo, ¿no? Y el enfoque cognitivo-evolutivo más bien va a plantear de que el elemento clave para el desarrollo moral es el desarrollo intelectual. En tanto el desarrollo intelectual avance, también va a avanzar el desarrollo moral, ¿no? Eso más o menos la idea. Muy bien, vamos a quedar hasta ahí. Muy bien. Ahora, en los minutos que queda, quería precisar con respecto a los trabajos. Como le decía, en la tarde me cortaron el internet, felizmente pude terminarlos. Ya la revisión de, bueno, 16 trabajos que enviaron por el aula virtual y 2 trabajos que enviaron por correo, ¿no? Entonces, solamente un aspecto que yo quería enfatizar, y hagamos, por favor, el esfuerzo, una anamnesis es un documento que se utiliza mucho en la psicología, especialmente en la psicología clínica y en la psicología educativa, y por lo tanto ese instrumento no es para mí. Es un instrumento que lo van a leer, si caso del colegio, hasta lo puede leer el director, lo puede leer el jefe, digamos, algún coordinador general, lo puede leer de repente el jefe del departamento, jefe o jefa del departamento psicopedagógico del colegio, y por lo tanto tiene que estar bien redactado. Hay que ser bastante escrupulosos en que lo que redactamos, lo que hemos recogido y hemos podido ya sintetizar, sea claro, ¿no? Porque si de repente no le ponemos la coma o el punto seguido adecuado o la mayúscula, eso lleva a confusión, ¿no? Se lleva a confusión. Es bien importante, y yo quisiera insistir en ese aspecto, que en algunos casos les he dicho de las redacciones que han hecho, vuélvanlas a revisar, ¿no? Y vean que todavía se puede pulir más lo que han redactado, ¿no? Hay otros que sí, ya se nota que ya hay un buen avance en cuanto a su redacción, pero eso sí quisiera enfatizar en el hecho de que documentos como la anamnesis son documentos que, si sobre todo vamos a estar en la práctica clínica o educativa, vamos a usarlos, ¿no? Y ahí tiene que haber un lenguaje bien claro, ¿no? Sobre todo porque también en base a eso hay todo un proceso de poder ver de repente ya intervenciones diagnósticas o ya intervenciones específicas en algún caso, ¿no? Pero si no está bien redactado, va a llevar a confusión, ¿no? A confusión. Entonces, eso involucra poner atención. Bueno, he visto que a veces no se hace un uso apropiado de la mayúscula, no se hace un uso apropiado de la tildación, de los signos de puntuación también hay que mejorar esa parte. Como le diga, digamos, yo espero que, digamos, que el trabajo que ustedes entreguen en la semana 15, al menos ustedes lo hayan revisado antes de enviármelo,
antes de enviármelo, lo hayan revisado por lo menos 3 veces. Si está todo ok, ¿no? Siempre por ahí se pasa algo, eso es normal y como dice, ocurre en las mejores familias, ¿no? Pero si yo hago un trabajo previo de chequeo, ¿no? Podré, digamos, de alguna u otra forma, prever, ¿no? Esos casos, ¿no? Podré prever, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago artículos, para mí, bueno, es mi forma, yo tengo que imprimirlo, ¿no? Yo tengo que imprimirlo y cuando imprimo, ahí voy viendo ya, digamos, los errores o los horrores que a veces puedo también tener yo, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Tengo que imprimirlo, tengo que verlo y ya a mano voy detectando, ¿no? Para otros de repente es otra forma, ¿no? Pero háganse también un modelo, digamos, un proceso personal de que no los trabajos que ustedes entregan siempre pase por al menos una revisión, ¿no? Y yo, bueno, le digo que al menos, por lo menos en este caso, 3 veces, ¿no? 3 veces, antes de enviarlo, ¿no? Luego también, en algunos casos, hay que hablar también, digamos, en tercera persona. Hay que evitar en lo posible el lenguaje coloquial, ¿no? Si bien a veces podemos plantear algunos aspectos que el informante o la informante nos ha dado, pero siempre, digamos, hay que mantener, digamos, un lenguaje en tercera persona, ¿no? Luego, en lo demás, yo al menos he visto que mejorando esas cosas, he visto que ya en las redacciones que han hecho, y veo ya, digamos, como se dice, una buena madera, ¿no? Una buena madera para seguir avanzando ya en las demás etapas que vienen de la redacción, ¿no? Y eso sí, ¿no? También hay, digamos, también una cantidad de, digamos, de párrafos que hay por cada elemento. Cuidar en lo posible ello. Ahora, he visto que también, dado a veces, hay casos complejos que he podido leer y son, bueno, a veces uno puede decir que son muy interesantes, pero la forma como lo vivencian las familias puede ser de otra manera, ¿no? Más, de repente, más sentida, ¿no? Pero, digamos, digamos, a veces puedo tener esa consideración, ¿no? Pero en lo posible, por favor, traten de mantener con la cantidad de párrafos que se mencionó para el informe final, ¿no? Bien, y lo otro, bueno, también ya en el informe final tiene que ir, digamos, lo que es, escanean, ¿no? El documento de Anganesi donde ha hecho sus apuntes, ¿no? Y también, bueno, las capturas de pantalla de las sesiones, ¿no? Que han tenido. Bueno, algunos han tenido de forma presencial y otros sí lo han tenido bajo la forma virtual, ¿no? Bajo la forma virtual. ¿Ya? Entonces, bueno, eso principalmente, ¿no? Eso principalmente. Y creo que ya, bueno, estamos más preparados y mejor para el informe final de la semana 15, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.